No hay silla para usted, me soltó la esposa de mi nieto en la puerta de la iglesia, dejándome fuera del bautizo de mi propia sangre. Soy Jacinta. Tengo 82 años y soy la dueña de la finca donde celebrarán la fiesta. Creen que soy un estorbo, pero olvidaron quién firma los cheques. Hoy me levanté a las 5 de la mañana, aunque la ceremonia era a las 11. Los viejos dormimos poco, o tal vez es que la ansiedad nos despierta antes de que el sol tenga la decencia de salir. Me dolían las articulaciones, ese dolor sordo y constante que te recuerda que el cuerpo tiene fecha de caducidad, pero no me importó. Me tomé mis pastillas con un sorbo de café negro sin azúcar, como me enseñó mi padre en los cafetales hace 70 años, y empecé a arreglarme. No era un día cualquiera. Iban a bautizar a mi primer bisnieto, el pequeño Leo. Para una mujer como yo, que ha enterrado a un marido y ha visto cómo la vida cambia a una velocidad que marea, ver la continuidad de la sangre es lo único que nos queda. Me puse mi mejor traje sastre, uno de lino color marfil que mandé a hacer hace años cuando todavía dirigía la fábrica textil con mano de hierro. Me alisé el cabello blanco, ese que ya no me tiño porque me gané cada cana peleando contra bancos y sindicatos, y recogí el tesoro que llevaba meses preparando. No era un cheque, ni un juguete de plástico de esos que duran 2 días. Era la caja de madera de cedro. Dentro, envuelto en papel de seda libre de ácido, descansaba el ropón de Cristianar. No era cualquier prenda. Yo misma lo había bordado a mano hace 60 años para mi hijo. Luego lo usó mi nieto Esteban, y ahora le tocaba a Leo. Es encaje de bolillos auténtico, con hilos de seda que traje de un viaje a Europa cuando el negocio empezó a prosperar. Me había pasado las noches del último mes reparando un pequeño desgarre en el dobladillo, forzando mi vista cansada bajo la luz de la lámpara, pinchándome los dedos, pero feliz. Quería que mi bisnieto llevara la historia de la familia sobre su piel. Llamé al chofer, al viejo Anselmo, que es más amigo que empleado, y le pedí que me llevara a la parroquia de San Miguel. Es una iglesia preciosa, de piedra rosada y altares dorados. Yo pagué la restauración del retablo principal hace 10 años, cuando el cura vino a llorarme que se caía a pedazos. ¡Qué ironía tan grande tiene la vida, Dios mío! Al llegar, el atrio estaba lleno de gente. Coches lujosos, camionetas blindadas, gente joven con gafas de sol que costaban más de lo que gana un obrero en un mes. Sentí un orgullo tonto al principio. Mira lo que hemos logrado, pensé. Mi nieto Esteban es un buen muchacho, o eso quiero creer, aunque es débil de carácter. Se deja llevar como una hoja en el viento. El problema es ella, Brenda. Brenda es guapa, no lo voy a negar. Tiene esa belleza moderna, fabricada en gimnasios y quirófanos, con una sonrisa que parece ensayada frente al espejo. Desde que se casó con Esteban, ha intentado borrar todo rastro de lo que somos. Para ella, el apellido es una marca comercial, no un legado de trabajo y sudor. Bajé del coche con ayuda de Anselmo. Llevaba la caja de cedro apretada contra el pecho. El sol estaba fuerte y sentí un mareo momentáneo, pero me enderecé. Una Jacinta nunca se encorva en público. Caminé hacia la entrada principal. Las campanas repicaban alegres, llamando a los fieles, pero para mí sonaban como una bienvenida. Esteban estaba en la puerta, saludando a unos socios del club de golf. Cuando me vio, su sonrisa titubeó. Se puso pálido. Eso debió ser mi primera señal de alerta, pero el amor de abuela es ciego y a veces estúpido. ¡Abuela!, dijo, acercándose rápido, pero no para abrazarme, sino como quien quiere interceptar un problema. Llegaste, temprano. Llegué a la hora, mijo, le respondí, intentando darle un beso que él esquivó con la excusa de acomodarse la corbata. Traje el ropón para Leo. Todavía estamos a tiempo de cambiarlos en la sacristía antes de que empiece el agua bendita. Esteban miró la caja de madera vieja con horror, como si llevara un animal muerto adentro. Abuela, es que Brenda ya le compró un traje. Es de un diseñador italiano, ya sabes cómo es ella con la moda. Sentí un pinchazo en el corazón, pero mantuve la compostura. Está bien, Esteban, lo entiendo, pero déjame pasar para sentarme en primera fila y verlo. Quiero estar cerca cuando reciba el sacramento. Fue entonces cuando apareció ella. Brenda venía bajando los escalones con un aire de reina, rodeada de sus amigas, todas idénticas, con sus teléfonos en la mano grabando historias para esas redes sociales que no entiendo.
Se detuvo frente a mí, bloqueando el paso con su cuerpo delgado y perfumado, con una fragancia dulzona que me revolvió el estómago. Señora Jacinta, dijo, sin el doña ni el abuela, con esa frialdad quirúrgica. ¿Qué hace aquí? Vengo al bautizo de mi bisnieto, niña. ¿A qué más vendría a una iglesia? Respondí, aferrando la caja con más fuerza. Brenda suspiró, un sonido exasperado, y miró a Esteban, quien bajó la cabeza como un niño regañado. Luego, ella se volvió hacia mí y dijo las palabras que se me clavaron como puñales de hielo. Mire, señora, esto es complicado. La iglesia es pequeña. Invitamos a mucha gente. Gente importante, influencers, socios de Esteban. No calculamos bien el espacio. Miré por encima de su hombro. La iglesia es enorme. Caben 300 personas sentadas. Estaba llena, sí, pero siempre hay lugar para la matriarca. ¿Me estás diciendo que no hay lugar para la bisabuela del niño? Pregunté, sintiendo que la voz me temblaba, no de miedo, sino de una furia antigua que empezaba a despertar en mis entrañas. No hay lugar para usted en los bancos reservados, dijo ella, tajante, bajando la voz para que solo yo la escuchara, aunque había 120 personas alrededor mirándonos de reojo. Además, seamos honestas, Jacinta, usted ya está muy mayor. Tose, se mueve lento, hace ruido con el bastón. Vas a arruinar el video. Queremos que todo sea perfecto, estético. Usted no encaja en la estética del evento. El mundo se detuvo por un segundo. Sentí las miradas de los invitados en mi nuca. Algunos susurraban. Otros miraban sus zapatos. Mi propio nieto, el niño al que le pagué la carrera en el extranjero, al que le compré su primera casa, estaba allí parado, mirando hacia otro lado, permitiendo que su mujer me humillara en la casa de Dios. No encaja en la estética. Esa frase resonó en mi cabeza. Yo, que me rompí la espalda cargando rollos de tela cuando enviudé a los 30 años. Yo, que construí el imperio que paga ese vestido de diseñador que ella lleva puesto. Yo, que soy la dueña del edificio donde viven, del coche que manejan y de la finca donde van a ir a emborracharse después de la misa. Yo era antiestética. Podría haber gritado, podría haber sacado mi carácter de patrona y haber armado un escándalo que hubieran recordado por generaciones. Tengo la voz fuerte cuando quiero. Podría haberle dicho al cura, que salía en ese momento a recibir a los padrinos, que esta mujer me estaba prohibiendo la entrada. El padre Anselmo la habría reprendido allí mismo, pero no lo hice. Miré a Esteban una última vez, esperando que tuviera un gramo de dignidad, que levantara la cabeza y dijera, «Es mi abuela, ella pasa primero». Pero no lo hizo. Siguió mirando el suelo de piedra. La decepción es un sabor amargo, como la hiel. Respiré hondo, tragándome las lágrimas, porque una mujer de mi edad ya ha llorado todo lo que tenía que llorar por hombres cobardes. «Está bien, hija», dije, con una voz suave que sorprendió incluso a Brenda. Ella sonrió, triunfante, pensando que la vieja sumisa había aceptado su lugar en el rincón del olvido. Sabía que lo entendería. «Es por su bien, para que no se fatigue», agregó ella con esa hipocresía que destilaba veneno. «Váyase a casa, descanse, luego le mandamos fotos». «Sí, fotos», repetí, dándome la vuelta lentamente. Anselmo, mi chofer, que había escuchado todo desde el coche, tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante cuando me vio regresar. Bajó corriendo a abrirme la puerta. Tenía los ojos aguados. Él sabe. Él ha estado conmigo 40 años. «¿Nos vamos a la finca para la fiesta, doña Jacinta?», preguntó con la voz rota, sabiendo la respuesta. «No, Anselmo. Llévame a casa. Y sube la ventanilla. No quiero que nadie me vea». El camino de regreso fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad que ha crecido tanto, igual que mi soledad. Acaricié la madera de la caja de cedro. El ropón seguía allí, perfecto, inútil, rechazado como yo. Al llegar a mi casona, el silencio me recibió como un abrazo frío. Esta casa es grande, demasiado grande para una sola persona. Tiene techos altos, pisos de mármol y muebles que valen una fortuna. Pero hoy se sentía como un mausoleo. Dejé la caja sobre la mesa del vestíbulo. Me quité el sombrero y me miré en el espejo antiguo del recibidor. Vi a una anciana. Sí, tengo arrugas. Tengo manchas en las manos. Mi piel ya no es tersa. Pero en mis ojos
esos ojos negros que heredé de mi madre. Todavía había fuego. Brenda cometió un error de cálculo. Ella vio la vejez y pensó en debilidad. Confundió mi silencio con sumisión. Olvidó que la vejez también trae paciencia y, sobre todo, memoria. Caminé hacia mi despacho. Es la única habitación de la casa que mantengo cerrada con llave. Huele a tabaco antiguo y a libros de contabilidad. Me senté en mi sillón de cuero, ese que cruje cuando te acomodas, y encendí la lámpara verde del escritorio. Allí estaban los papeles, carpetas y carpetas. Durante años, dejé que Esteban manejara las operaciones diarias de la empresa. Descansa, abuela, me decía. Tú ya trabajaste mucho, deja que nosotros nos encarguemos de la modernización. Y lo dejé. Les di acceso a las cuentas corrientes, les di tarjetas de crédito corporativas, les dejé vivir en el ático de lujo en la zona exclusiva, les presté la Hacienda Los Naranjos para sus eventos sociales. La Hacienda Los Naranjos. Allí es donde deben estar llegando ahora mismo. 120 invitados, catering de lujo, música en vivo, todo financiado por la empresa. Mi empresa. Abrí el cajón derecho del escritorio y saqué mi libreta de teléfonos. No el celular, sino la libreta de cuero azul donde anoto los números que importan. Busqué la letra R. Roberto, mi contador y abogado de toda la vida. Un hombre que es más leal a mí que a su propia sombra. Era domingo. Nadie llama a su contador un domingo al mediodía a menos que sea una emergencia de vida o muerte, o de guerra. Marqué el número en el teléfono fijo, el de disco, que me gusta por el sonido que hace al girar. «Diga», contestó una voz adormilada al tercer timbre. «Roberto, soy Jacinta». Hubo una pausa. El tono de Roberto cambió instantáneamente. Se despertó de golpe. «Doña Jacinta, ¿pasó algo? ¿Se siente mal? ¿Llamo a una ambulancia?» «No, Roberto. Estoy mejor que nunca. Estoy lúcida. Más lúcida que en los últimos 10 años. Me alegro, doña, pero es domingo, pensé que estaba en el bautizo del bisnieto. No hubo lugar para mí, Roberto. Dicen que no encajo en la estética». Escuché el silencio al otro lado de la línea. Roberto conoce a mi familia, conoce los números, sabe cuánto gastan en sus caprichos. ¿Qué me está diciendo, Jacinta? Esos desgraciados. No te alteres, Roberto. El hígado te va a pasar factura. Escúchame bien. Quiero que vengas a casa ahora mismo. Trae los libros, trae las llaves digitales del banco y trae los documentos de la propiedad de la Hacienda Los Naranjos. Jacinta, ¿qué piensa hacer? Miré la caja de cedro en el vestíbulo a través de la puerta abierta del despacho. Pensé en el encaje de Bruselas que mi bisnieto nunca usaría porque su madre prefiere la apariencia a la esencia. Pensé en Esteban, mirando al suelo. Roberto, ¿recuerdas esa cláusula en el fideicomiso? Esa que dice que el usufructo de los bienes y el control de los flujos de efectivo dependen de mi aprobación explícita y continua mientras yo viva. Sí, claro. La cláusula de revocación inmediata. Usted insistió en ponerla hace 15 años, por si acaso. Nunca la hemos ejecutado. Pues prepárate, viejo amigo, porque hoy se acabó la fiesta. Literalmente. ¿Quiere cortarles el grifo? No solo el grifo, Roberto. Quiero cortarles el agua, la luz y el suelo que pisan. Me dijeron que invitaron a mucha gente, ¿verdad? 120 personas. Sentí una calma extraña, una frialdad metálica recorriendo mi columna vertebral. No era venganza, me dije a mí misma. Era educación. Y nunca es tarde para educar a los hijos, o en este caso, a los nietos. Jacinta, si bloqueamos las cuentas principales ahora, las tarjetas corporativas dejarán de pasar en cuestión de minutos. El pago a los proveedores del banquete, el alquiler de los equipos, todo va a rebotar. Exacto. Va a ser un escándalo. Están en medio de la celebración. Ellos querían un evento inolvidable, ¿no? Pues se los voy a dar. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que da al jardín. Mis rosales estaban floreciendo, hermosos, fuertes, a pesar de la plaga que intentó matarlos el mes pasado. Yo los podé, yo los curé. A veces hay que cortar las ramas enfermas para que el árbol sobreviva. Ven para acá, Roberto, y llama al jefe de seguridad de la hacienda. Dile que voy para allá, pero no como abuela, voy como la dueña. Colgué el teléfono. El sonido del auricular al chocar con la base resonó como un martillazo de juez dictando sentencia. Me acerqué de nuevo a la caja de cedro. Abrí la tapa
y toqué el ropón suavemente. Perdóname, Leo, susurré al aire vacío. Tu bisabuela te quiere, pero hoy vas a aprender tu primera lección sobre el respeto, aunque todavía no sepas hablar. Cerré la caja con un golpe seco. Fui al baño y me lavé la cara. Me retosé el labial, un rojo oscuro, elegante. Me puse mis gafas de sol, esas grandes que ocultan la mirada pero no la determinación. A la mañana siguiente, ella... No voy a esperar a mañana. El contador llegaría en 20 minutos. Y para cuando sirvieran el plato principal en esa fiesta donde no había lugar para mí, todos iban a descubrir que sin las raíces, el árbol se cae. Me senté a esperar, con las manos cruzadas sobre el regazo, tranquila, mientras el reloj de péndulo marcaba los segundos que le quedaban a la vida de fantasía de mi nuera. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo era un peso menos en mi conciencia y un peso más en la guillotina que estaba a punto de caer. Ellos creyeron que me iba a quedar llorando en mi cama. Pobres ilusos. No saben que las mujeres de mi generación no lloramos. Nosotras facturamos mucho antes de que se pusiera de moda decirlo en canciones. El timbre sonó. Era Roberto. El juego había empezado. Roberto llegó con la camisa pegada a la espalda por el sudor y un maletín de cuero gastado bajo el brazo. No era solo el calor del mediodía, era el miedo. Él sabe que cuando me pongo en modo patrona, como dicen los empleados a mis espaldas, no hay santo que valga. Lo recibí en el despacho, con la lámpara verde iluminando la superficie de caoba del escritorio. Un campo de batalla donde he ganado más guerras de las que mi nieto podría imaginar en sus videojuegos. Siéntate, Roberto, le indiqué, señalando la silla frente a mí sin levantar la vista de mis manos, que descansaban entrelazadas sobre el secante de piel. Él obedeció al instante, sacando un pañuelo para secarse la frente. Abrió el maletín y el sonido de los cierres metálicos rompió el silencio sepulcral de la casa. Empezó a sacar carpetas, una tableta electrónica y el libro mayor, ese que todavía insisto en llevar a mano porque a las computadoras se les borra la memoria, pero al papel y a la tinta no. Traje todo lo que pidió, doña Jacinta. Los estados de cuenta de la tarjeta corporativa, Platinum, que usa el joven Esteban, el desglose de gastos de la Hacienda Los Naranjos y, bueno, el contrato del fideicomiso familiar. Extendió los documentos sobre la mesa, como un general desplegando mapas antes de una invasión. Me puse las gafas de lectura, esas que cuelgan de una cadena de oro alrededor de mi cuello, y acerqué la primera hoja de papel. Lo que vi me hizo hervir la sangre, pero no de la forma explosiva de la juventud, sino con ese calor lento y peligroso de las brasas viejas. «Explícame este cargo, Roberto», dije, señalando una cifra con mi dedo índice, cuya uña estaba perfectamente pintada de un rojo oscuro. 200,000 pesos a Eventos Exclusivos S.A. Fecha de ayer. Roberto tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando nerviosamente. Es el anticipo del banquete de hoy, señora. El saldo restante, otros 300,000, se carga automáticamente al servir el postre. O sea, en unas 2 horas. 500,000 pesos. $500,000 para celebrar que un niño recibió agua en la cabeza, mientras a la bisabuela que generó ese dinero la dejaron en la calle como a un perro sarnoso. Pero no era solo el dinero. Yo he gastado fortunas en maquinaria, en tierras, en beneficencia. El dinero va y viene. Lo que me ofendía era el descaro. Seguí pasando las páginas. Era una autopsia de la ingratitud. Vi cargos en boutiques de lujo a nombre de Brenda. Bolsas, zapatos, tratamientos de spa que costaban más de lo que gana un jornalero en un año. Vi cenas en restaurantes donde te sirven la comida con pinzas, vi viajes de fin de semana a playas privadas, y todo, absolutamente todo, salía de la cuenta marcada como gastos operativos y de representación de la empresa textil. ¿Desde cuándo, Roberto?, pregunté, con la voz tan fría que podría haber congelado el café que él no se atrevía a pedir. El joven Esteban, él dijo que usted había autorizado una ampliación de la línea de crédito hace 6 meses. Dijo que era para modernizar la imagen de la familia, que eso ayudaba a cerrar tratos con clientes internacionales. ¿Modernizar la imagen? Solté una risa seca sin humor. ¿Y la imagen moderna incluye que su mujer se compre joyas cada martes? Roberto bajó la cabeza. Él era un buen hombre,
pero débil ante la presión de los jóvenes arrogantes. No lo culpé a él. La culpa era mía. Yo había creado a estos monstruos. Al darles todo para que no sufrieran lo que yo sufrí, les quité lo más importante: el hambre. El hambre de ganarse las cosas. El hambre de respeto. Dejé los estados de cuenta a un lado y tomé el documento más importante: la escritura de la Hacienda Los Naranjos y el acta constitutiva de la empresa. El papel era grueso, con sello oficial. Mis ojos recorrieron las cláusulas que redacté hace años, cuando mi intuición, esa bruja sabia que vive en mi estómago, me susurró que debía protegerme. Ahí estaba, cláusula 4b. La titularidad, uso y disfrute de los bienes inmuebles, así como el acceso a los instrumentos financieros derivados de la empresa matriz, quedan supeditados a la voluntad única e irrevocable de la fundadora, Jacinta Mondragón. Cualquier acto de ingratitud, falta de probidad o conducta que atente contra el honor de la familia será causal suficiente para la rescisión inmediata de cualquier beneficio, sin necesidad de juicio previo. Sonreí. No era una sonrisa dulce. Era la sonrisa del lobo que ve al cordero salir del corral. «Roberto, ¿tienes acceso al sistema bancario en esa tableta tuya?» «Sí, doña Jacinta. Tengo las claves maestras. Usted es la única firma autorizada tipo A. Esteban solo tiene firma tipo B, limitada y dependiente de la suya». Me levanté y caminé hacia la estantería de libros. Pasé la mano por los lomos de cuero. Recordé a mi difunto esposo, Pedro. Él era un hombre de campo, rudo pero noble. Si él viera en lo que se ha convertido su apellido, se volvería a morir. «La tierra no traiciona, Jacinta», me decía. «La gente sí». «Cuánta razón tenías, viejo». Me detuve frente a una foto enmarcada en plata. Era del bautizo de Esteban. Yo lo sostenía en brazos, joven y fuerte, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Prometí cuidarlo, prometí darle el mundo, y cumplí. Le di el mundo en bandeja de plata, y él me lo devolvió lleno de basura. «No encaja en la estética», me había dicho Brenda. Me miré las manos. Estas manos habían limpiado el trasero de Esteban cuando era bebé. Estas manos habían firmado los cheques para sus mejores escuelas. Estas manos habían acariciado su frente cuando tenía fiebre. ¿Ahora mis manos eran demasiado viejas, demasiado feas para salir en su video de Instagram? «Roberto», dije, girándome lentamente, ¿sabes qué es lo que más me duele? No es que no me invitaran, es que lo hicieron con mi dinero. Están brindando con mi champaña, comiendo mis canapés, bailando en mi salón, y tuvieron la osadía de decirme en la cara que sobro. «Son unos inconscientes, señora», murmuró Roberto. «No, no son inconscientes, son parásitos. Y a los parásitos se les arranca, no se les pide por favor que se vayan». Volví al escritorio y me senté. Sentí una claridad mental que no había tenido en años. A veces la vejez te nubla la vista, pero la ira te la devuelve con una nitidez en alta definición. «Quiero ver lo que están haciendo», ordené. «Busca en esas redes sociales. Búscala a ella, a Brenda». Roberto titubeó, pero desbloqueó su teléfono. Entró a esa aplicación de las fotos, Instagram creo que se llama. Buscó el perfil y me pasó el aparato. Ahí estaban, en tiempo real, una foto de hace 10 minutos. Brenda, con su vestido de diseñador, sosteniendo a Leo como si fuera un accesorio de moda, no un hijo. Esteban a su lado, con una copa en la mano y una sonrisa forzada. El pie de foto decía: «Día perfecto bautizando a nuestro príncipe. Gracias a la vida por darnos tanto. Familia perfecta, blessed. Self-made, self-made, hechos a sí mismos». Sentí una punzada en el pecho, pero la ignoré. La audacia de la ignorancia es atrevida. «Hechos a sí mismos», escribió la mujer que nunca ha pagado una factura de luz en su vida. «Hechos a sí mismos», piensa el hombre que trabaja en la oficina que le construyó su abuela. Deslicé el dedo por la pantalla. Videos, historias, gente bailando. Vi a mis supuestas amigas, señoras de la sociedad que me saludan con beso en la mejilla los domingos, bebiendo y riendo, celebrando sin preguntar dónde estaba yo. Claro, si el vino es gratis, a nadie le importa el anfitrión ausente. Vi la decoración, excesiva, vulgar, flores importadas que se marchitarán mañana, una mesa de dulces que parecía un palacio de azúcar. Y al fondo, en un rincón,
Vi algo que me rompió el alma y la volvió a armar con acero. El cuadro de mi esposo Pedro, el que siempre cuelga en el salón principal de la hacienda, estaba cubierto con una tela blanca. Lo habían tapado, seguramente porque un viejo con sombrero de paja y cara curtida por el sol tampoco encajaba en su estética. Eso fue todo. Esa fue la gota que derramó el vaso, el río y la presa entera. Podían humillarme a mí. Estoy viva y puedo defenderme. Pero, ¿avergonzarse de su abuelo? ¿Del hombre que compró cada ladrillo de ese lugar con el sudor de su frente? Devolví el teléfono a Roberto con suavidad. ¿Bien? Dije. Mi voz sonaba tranquila, casi dulce. La calma del ojo del huracán. Vamos a empezar. Roberto me miró, esperando instrucciones. Sus dedos flotaban sobre la tableta. Primero, la hacienda, dije. ¿Quién es el proveedor de la planta eléctrica de emergencia? Es la compañía del ingeniero Martínez, señora. Llámalo. Dile que la dueña de la propiedad ordena el retiro inmediato de sus equipos por falta de pago autorizado. Pero señora, si quitan la planta auxiliar y cortamos la luz principal, se quedarán a oscuras. El aire acondicionado, la música, los refrigeradores. Exacto. Quiero que suden. Quiero que sientan el calor real, no ese clima artificial en el que viven. ¿Y el banquete? Preguntó Roberto, anotando furiosamente. El banquete... Me quedé pensando un momento. La comida es sagrada, mi madre siempre lo decía. Pero esto no era comida, era vanidad. Bloquea la tarjeta corporativa, ahora mismo. Declara robo o extravío, que el banco la congele instantáneamente. Al hacer eso, cuando intenten pasar el cobro del saldo final, va a ser rechazado. Fondos insuficientes o tarjeta bloqueada. Y quiero que llames al dueño del catering, don Fausto. Él me conoce desde hace 40 años. Dile que Jacinta Mondragón no autoriza ni un centavo más para ese evento. Dile que si quiere cobrar, que le cobre a Esteban de su bolsillo. Y sabemos que Esteban no tiene ni para un chicle si no es con mi dinero. Roberto empezó a teclear. Podía ver cómo las transacciones se cancelaban, cómo los candados digitales se cerraban uno a uno. ¿Hay algo más, Roberto? ¿Sí, doña? El coche, la camioneta blindada en la que llegaron. Está a nombre de la empresa, ¿verdad? Sí, es un leasing corporativo. Repórtalo. Activa el sistema de bloqueo satelital. Que no arranque. Cuando quieran huir de su fiesta arruinada, quiero que tengan que pedir un taxi. O mejor, que caminen. Me recliné en el sillón de cuero, sintiendo cómo el peso de los años se aligeraba con cada orden que daba. Durante mucho tiempo pensé que mi poder residía en mi capacidad de dar. Estaba equivocada. Mi verdadero poder, el que había olvidado que tenía, residía en mi capacidad de quitar. Ellos construyeron un castillo de naipes sobre mi mesa, y yo estaba a punto de soplar. Señora. Roberto levantó la vista de la pantalla, con los ojos muy abiertos. Ya está hecho el bloqueo bancario. Acabo de recibir la notificación de intento de cargo por 350,000 pesos del banquete. Fue rechazado. Miré el reloj de péndulo en la pared. Eran las 2 de la tarde, la hora de la comida, el momento cumbre de la fiesta. Excelente, murmuré. Ahora llama a Martínez. Que corte la luz. Me imaginé la escena, las risas deteniéndose, la música apagándose con un gemido distorsionado, el calor entrando por las ventanas, los meseros deteniéndose con las bandejas en la mano al recibir la orden del jefe de no servir ni un plato más hasta que se pagara. La cara de Brenda perdiendo su compostura de reina de hielo mientras el maquillaje se le empezaba a correr. Doña Jacinta, esto va a ser brutal, dijo Roberto, casi con admiración. La vida es brutal, Roberto. Ellos querían realidad, ¿no? Querían ser self-made. Pues ahora van a tener la oportunidad de hacerse a sí mismos desde cero, porque la teta de la abuela Jacinta se secó hoy. Me levanté y fui hacia la ventana. Desde allí no podía ver la hacienda, que estaba a varios kilómetros, en las afueras, pero podía sentir la vibración del caos que estaba a punto de desatarse. Pero no era suficiente. No quería solo arruinarles la fiesta. Quería que entendieran. Quería ver sus caras. «Roberto, prepara el coche», dije, dándome la vuelta. «Anselmo debe estar afuera». «¿Va a ir allá?», preguntó alarmado. «Señora, puede ser peligroso. Esteban se va a poner furioso. Habrá gritos, escándalo». «¿Escándalo?»,
Me ajusté el saco de lino marfil y tomé mi bastón, ese que tiene empuñadura de plata con forma de cabeza de águila. Ellos empezaron el escándalo al dejarme en la calle frente a la iglesia. Yo solo voy a terminarlo. Pero señora, usted dijo que no encajaba en la estética. Ahora yo soy la estética, Roberto. Yo soy la dueña del escenario. Y voy a reclamar mi lugar en primera fila para ver cómo se derrumba su teatro. Caminé hacia la puerta con paso firme. El dolor de las articulaciones había desaparecido, reemplazado por la adrenalina de la justicia. Agarré la caja de cedro con el ropón de Cristianar al pasar por el vestíbulo. No se lo iba a dar, por supuesto, pero quería que lo vieran. Quería que vieran lo que despreciaron. Salí al porche. El sol de la tarde brillaba con fuerza. Anselmo estaba limpiando el parabrisas del coche antiguo, mi Mercedes clásico que he mantenido impecable por décadas. Al verme salir con esa determinación, dejó el trapo y me abrió la puerta trasera sin preguntar. «A la hacienda, Anselmo», dije al subir. «¿A la fiesta, doña?», preguntó, mirándome por el retrovisor con curiosidad. «No, Anselmo, a la clausura». El motor rugió, un sonido potente y elegante. Mientras nos alejábamos de la casa, saqué mi polvera y me miré en el espejo pequeño. Mis ojos brillaban. No había lágrimas, solo había fuego. Brenda quería una historia para sus redes sociales. Quería algo viral. Pues bien, querida nuera, prepárate, porque lo que va a pasar en los próximos 30 minutos va a ser más viral que cualquier bailecito ridículo que hayas ensayado. El viaje hacia la hacienda fue corto, pero cada minuto se sentía como una cuenta regresiva. Yo iba en silencio, visualizando el momento. No iba a gritar, no iba a llorar. Iba a llegar con la dignidad de una reina que regresa a recuperar su trono usurpado. Cuando vislumbramos la entrada de la hacienda Los Naranjos, vi que la reja principal estaba abierta de par en par. Había coches mal estacionados en el césped. La falta de respeto era total. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. No se oía música. Sonreí. Roberto era eficiente. El coche se deslizó por el camino de grava, levantando una nube de polvo real, de tierra de verdad, esa que ensucia los zapatos caros. Nos acercamos a la carpa principal. Estaba a punto de bajar y enseñarles a todos quién era realmente Jacinta Mondragón. El motor del Mercedes se apagó, y con él pareció morir el último vestigio de civilización en aquel lugar. Bajé del coche con la ayuda de Anselmo, sintiendo cómo el calor de la tarde me golpeaba el rostro. No era un calor cualquiera, era ese bochorno húmedo y pesado que precede a las tormentas, aunque el cielo estaba despejado. La hacienda Los Naranjos, mi orgullo, mi joya arquitectónica, estaba sumida en un silencio antinatural. No se escuchaban violines, ni risas, ni el tintineo de las copas de cristal fino. Solo se oía el zumbido de las moscas y el murmullo inquieto de 120 personas que empezaban a entender que el paraíso tiene un precio que alguien dejó de pagar. Caminé despacio, apoyando mi peso en el bastón con empuñadura de plata. Mis pasos sobre la grava crujían con autoridad. No entré por la puerta principal del salón de eventos, esa estructura moderna de cristal que Esteban insistió en construir hace 2 años. Preferí rodear por el jardín de las bugambilias, ese rincón de sombra que conozco mejor que las líneas de mi mano. Desde allí tenía una vista panorámica del desastre sin ser vista de inmediato. Me senté en un banco de hierro forjado, acomodé los pliegues de mi traje de lino y me dispuse a observar. La escena era patética y, debo admitirlo con una punzada de culpa que aplasté de inmediato, deliciosamente justa. La carpa blanca, diseñada para proteger a los invitados del sol, se había convertido en un horno. Sin los ventiladores industriales ni el aire acondicionado portátil funcionando, el aire estaba estancado. Vi a las amigas de Brenda, esas muchachas que parecen recortadas de la misma revista, abanicándose frenéticamente con los menús impresos en papel cartulina. El maquillaje se les empezaba a correr, transformando sus rostros perfectos en máscaras derretidas. Los meseros estaban parados junto a las estaciones de servicio, con los brazos cruzados y caras de pocos amigos. Don Fausto, el jefe de catering, discutía acaloradamente con Esteban cerca de la mesa principal. Podía ver los gestos de mi nieto, manos abiertas, señalando el teléfono,
pasándose la mano por el cabello engominado que ya empezaba a perder su forma. Estaba sudando, y no era solo por el clima. Era el sudor frío del pánico financiero. Me mantuve en las sombras un momento más. Quería saborear el cuadro. La estética que tanto le importaba a mi nuera se estaba desmoronando. Un centro de mesa floral, seguramente carísimo, se había vencido por el calor y colgaba triste sobre el mantel de seda. La escultura de hielo, un ángel con las alas extendidas que debía representar la pureza del bautizo, goteaba sin cesar, creando un charco que amenazaba con mojar los zapatos de suela roja de Brenda. Decidí que era hora de hacer mi entrada, no como la abuela rechazada, sino como la patrona que inspecciona sus dominios. Me levanté y caminé hacia la zona abierta. El sonido de mi bastón golpeando el piso de loseta rústica hizo que algunas cabezas se giraran. «Es doña Jacinta», susurró alguien cerca de la entrada. El murmullo se extendió como un incendio en pasto seco. La dueña, la abuela, la matriarca. Las miradas de lástima que me habían lanzado en la iglesia se transformaron en miradas de confusión y, en algunos casos, de alivio. Quizás pensaban que yo traía la solución. Pobres ilusos. Yo no traía agua, yo traía sequía. Esteban me vio. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Se separó de don Fausto y corrió hacia mí, tropezando casi con el cable de un altavoz mudo. «¡Abuela! Gracias a Dios que viniste», gritó, olvidando por completo que hacía 3 horas me había dejado en la banqueta. «Tienes que ayudarnos. Es un desastre. El sistema del banco se cayó, las tarjetas no pasan y se fue la luz en toda la hacienda. La comida se va a echar a perder». Me detuve y lo miré con esa calma que solo dan los años. Me ajusté las gafas oscuras. «¿Ah, sí? Qué pena, mijo. Pero ya sabes lo que dicen. A veces la tecnología falla». «Abuela, no es solo la tecnología. Don Fausto dice que si no le transferimos el 50% restante ahora mismo, se lleva la comida. Ni siquiera han servido el plato fuerte. Tienes que hablar con él. A ti te respeta. Dile que le pagaremos mañana». Brenda se acercó en ese momento. Ya no caminaba como reina. Su vestido de diseñador tenía una mancha de sudor en la espalda y el peinado alto se le estaba deshaciendo. Traía al niño en brazos, el pobre Leo, que lloraba a todo pulmón porque el calor lo tenía agobiado. «Señora Jacinta», dijo ella, con un tono que intentaba ser dulce pero sonaba a histeria contenida. «Por favor, haga algo. Mis seguidores, los invitados, se están poniendo nerviosos. Esto es humillante». La miré fijamente. «¿Humillante?», repetí la palabra, saboreándola como si fuera un caramelo ácido. «Sí, supongo que debe ser muy feo que te saquen de tu propia fiesta, ¿verdad? O que no haya lugar para ti». Brenda parpadeó, confundida. No esperaba esa respuesta. Esperaba a la abuela que saca la chequera y soluciona los problemas de los niños malcriados. «Pero nosotros no la sacamos. Solo fue un malentendido de espacio», balbuceó, retrocediendo un paso. «Claro, el espacio. El problema es que el espacio cuesta dinero, querida. Y la luz cuesta dinero. Y ese salmón que veo que se están llevando de regreso al camión refrigerado también cuesta dinero». Don Fausto se acercó a nosotros. Era un hombre de mi edad, canoso y serio. Se quitó la gorra al verme e inclinó la cabeza con respeto. «Doña Jacinta, buenas tardes. Lamento el inconveniente, pero tengo órdenes de la empresa. Sin pago, no hay servicio. Y la tarjeta del joven ha sido rechazada por fraude potencial». «Lo entiendo perfectamente, Fausto», le dije con voz suave. «Negocios son negocios. No te preocupes por mí, yo ya comí en mi casa. Un caldito de pollo muy rico». Esteban se puso pálido. «Abuela, ¿qué estás diciendo? Págale. Usa tu tarjeta. Es el bautizo de Leo». «¿Mi tarjeta?». Me llevé la mano al pecho, fingiendo sorpresa. «Pero Esteban, si yo ya estoy muy mayor para manejar esas cosas. Además, no traje mi bolsa. Recuerda que me mandaron a casa porque no encajaba en la estética. Una vieja con una bolsa pasada de moda se vería muy mal aquí, ¿no?». Fue en ese momento cuando el ruido de un motor pesado interrumpió la conversación. Un camión enorme, pintado de amarillo industrial, entró reversa por el camino lateral, pitando con ese sonido agudo de advertencia. «Bip, bip, bip». Todos giraron la cabeza. En el costado del camión se leía: «Martínez, generadores y electricidad industrial».
2 operarios con overoles azules y cascos naranjas bajaron del camión. No parecían invitados a una fiesta de la alta sociedad. Caminaron directamente hacia la caja de control eléctrico que estaba detrás de la carpa. «¡Oigan! ¿Qué hacen?», gritó Esteban corriendo hacia ellos. «Vienen a arreglar la luz, ¿verdad? ¡Rápido, conéctenlo todo!». El capataz, un hombre robusto con una tabla de sujetapapeles en la mano, ni siquiera miró a Esteban. Siguió caminando hacia el generador auxiliar, ese monstruo de máquina que mantenía viva la esperanza de la fiesta. «Venimos a retirar el equipo», dijo el capataz con voz ronca. «Orden de cancelación de servicio por falta de garantías de pago». «¿Qué?», chilló Brenda, que había seguido a su marido. «No pueden llevárselo, nos vamos a asar aquí. Tengo influencers transmitiendo en vivo». El capataz miró a Brenda con indiferencia y luego consultó su reloj. «Señora, a mí no me importan sus videos. A mí me importa que la orden de trabajo, 4058, ha sido revocada por la titular del contrato. Procedan, muchachos». Los operarios empezaron a desconectar los cables gruesos. Las pocas luces de emergencia que quedaban parpadearon y se apagaron definitivamente. El silencio se hizo más profundo, solo roto por el llanto de Leo y los murmullos de indignación de los invitados. Esteban se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. Por primera vez, el velo de su arrogancia se rasgó y dejó ver el miedo puro. Empezaba a atar cabos. Empezaba a entender que esto no era una coincidencia cósmica ni un fallo del sistema bancario nacional. «Abuela», dijo, con la voz temblorosa, «el contrato de la luz está a nombre de la empresa textil. Tú eres la titular». Me acerqué a él, despacio, haciendo sonar mi bastón en el suelo. Clac, clac, clac. «¡Qué listo eres, mijo!». «Sí, soy la titular. Soy la titular de la luz, del agua, del catering y de este suelo que estás pisando. Y curiosamente, hoy decidí que la empresa necesitaba hacer recortes de presupuesto. Tiempos difíciles, ya sabes». «¿Tú hiciste esto?», preguntó Brenda, horrorizada, cubriéndose la boca con una mano. «¿Nos cortaste la luz a propósito? Es el día más importante de nuestra vida». «No, niña», le corregí, quitándome las gafas para que pudiera ver el fuego frío en mis ojos. «El día más importante de tu vida fue cuando te casaste con mi nieto y pensaste que te habías ganado la lotería sin comprar boleto. Hoy es simplemente el día en que te enteras de que el premio tiene cláusulas». La gente a nuestro alrededor había dejado de disimular. Ya no miraban sus teléfonos, nos miraban a nosotros. 120 pares de ojos testigos de la caída de los príncipes de papel. Vi a una de las amigas de Brenda guardar su teléfono en el bolso rápidamente, como si de repente le diera vergüenza documentar la miseria ajena. «Abuela, por favor», suplicó Esteban, agarrándome del brazo. Me solté con un movimiento brusco, lleno de una fuerza que él no sabía que yo tenía. «Estamos quedando en ridículo. Arréglalo. Te lo suplico. Haré lo que quieras. Te daremos el lugar principal. Sacaré a quien sea de la mesa de honor. Siéntate tú». Me eché a reír. Fue una risa seca, breve. «¿Ahora sí hay lugar?», pregunté, elevando la voz lo suficiente para que los invitados cercanos escucharan. Hace 3 horas yo era un estorbo visual. Ahora, que se les derrite el hielo y se les va la comida, ¿ahora sí soy la matriarca querida? Me giré hacia don Fausto, que seguía esperando instrucciones, observando la escena con la prudencia de quien ha servido en muchas guerras familiares. «Fausto», le llamé. «Dígame, doña Jacinta, ¿tienes por ahí una botella de agua? De la natural. No necesito que esté fría». «Por supuesto, señora». Fausto hizo un gesto y un mesero corrió a traerme una botella de cristal y un vaso. Me sirvió el agua. Bebí un sorbo despacio, sintiendo cómo el líquido refrescaba mi garganta seca por la tensión. Todos esperaban que diera la orden de reanudar la fiesta. Esteban me miraba como un perro apaleado esperando una caricia. Dejé el vaso sobre una mesa cercana. «Está muy rica el agua», dije. «Fausto, puedes retirarte. Y llévate todo. Que no quede ni una migaja. Esta gente quería una experiencia estética, y creo que el ayuno es muy bueno para la figura». «¡No!», gritó Brenda avanzando hacia mí como si fuera a atacarme, pero se detuvo en seco cuando Anselmo, mi chofer, apareció a mi lado como una sombra protectora, con los brazos cruzados y el rostro impasible. «Doña Jacinta», dijo Fausto,
Entendido. Retiramos el servicio. Los meseros empezaron a recoger las copas, los platos vacíos y las bandejas llenas de comida intacta. El ruido de la vajilla chocando era la banda sonora de su derrota. Los invitados empezaron a levantarse, incómodos. Nadie quiere estar en una fiesta donde se corre a los dueños, y mucho menos donde no hay comida ni aire acondicionado. Vámonos, escuché decir a un hombre de traje gris. Esto es un circo. ¡Qué vergüenza!, murmuró una mujer, pero no me miraba a mí con desdén, sino a Brenda. Esteban se pasó las manos por la cara, desesperado. Abuela, nos estás arruinando. ¿Sabes quiénes están aquí? Hay socios potenciales, hay prensa social. Mañana seremos el hazmerreír de la ciudad. Mejor ser el hazmerreír por pobre que por malagradecido, Esteban, le contesté con dureza. Ustedes querían independencia, querían modernidad, pues aquí la tienen. Resuélvanlo. Son jóvenes, son guapos, son self-made. Seguramente podrán pagar la cuenta de $500,000 con sus sonrisas. Me di la vuelta para irme, pero entonces vi algo que me hizo detener el corazón por un segundo. En una mesa lateral, donde habían amontonado los regalos, estaba mi caja de cedro. Alguien la había usado para apoyar una hielera de plástico barata que goteaba agua. El agua estaba manchando la madera antigua. Sentí una furia que iba más allá del dinero. Caminé hacia allá, empujando una silla que me estorbaba. Quité la hielera con un golpe de mi bastón, tirándola al suelo. El hielo se esparció por el piso. Tomé mi caja. La limpié con la manga de mi saco. ¡Cuidado!, gritó Brenda. Esa caja vieja casi tira las copas. Esta caja vieja, dije, girándome lentamente para encararla por última vez. Vale más que toda tu vida de plástico, niña. Y lo que hay adentro, la historia, la decencia, el amor, eso es algo que tú nunca vas a poder comprar, ni aunque te diera todo el dinero del mundo. Apreté la caja contra mi pecho. Vámonos, Anselmo. Aquí huele a podrido y no es la comida. Empecé a caminar hacia la salida. Detrás de mí escuché el caos estallar. Brenda lloraba a gritos, culpando a Esteban. Esteban gritaba a los del generador. Los invitados se empujaban hacia el estacionamiento, queriendo huir del calor y del drama. Los coches empezaron a encenderse. Pero yo sabía algo que ellos todavía no. Al llegar a mi Mercedes, me detuve antes de subir. Roberto había cumplido con la parte financiera y técnica, pero faltaba el golpe final para cerrar este capítulo. Saqué mi teléfono, ese aparato moderno que dicen que no sé usar, y marqué un número. «¿Bueno?», contestó una voz al otro lado. «Licenciado Méndez», dije. «Soy Jacinta Mondragón». «Doña Jacinta, qué milagro. ¿En qué puedo servirle en domingo? Necesito que prepare una notificación de desalojo para el ático de las Lomas. Sí, el que ocupan mi nieto y su esposa». «¿Desalojo, señora? Pero es su nieto». «Era mi nieto, licenciado. Ahora es solo un inquilino moroso. Y quiero que la notificación les llegue mañana a primera hora, antes de que se les pase la cruda de esta fiesta tan inolvidable». Colgué el teléfono y subí al coche. El aire acondicionado del Mercedes me recibió como una bendición. Anselmo cerró la puerta, aislándome del ruido exterior. «A casa, Anselmo», dije, recostando la cabeza en el asiento de cuero. «Tengo que terminar de bordar un pañuelo». Mientras nos alejábamos, vi por la ventanilla trasera cómo la hacienda Los Naranjos se quedaba atrás, oscura y triste, como un escenario abandonado después de una mala función. Había ganado la batalla, sí. Había ejecutado mi plan con precisión quirúrgica. Pero mientras acariciaba la madera húmeda de la caja de cedro, sabía que la guerra apenas comenzaba. Ellos creían que esto era todo, que la abuela se había vengado y ya. No tenían idea de que mañana, cuando intentaran abrir la puerta de su casa o arrancar su coche, descubrirían que el invierno había llegado para quedarse. La venganza se sirve en plato frío, dicen, pero la justicia se sirve seca, dura y sin postre. El sol de la mañana entró por los ventanales de mi desayunador con una insolencia maravillosa. Eran las 8 en punto. Mientras la ciudad despertaba al ritmo frenético de los lunes, yo disfrutaba del silencio, ese lujo que solo los viejos y los que tienen la conciencia tranquila pueden costear. Me serví una segunda taza de café, cargado y sin azúcar, y observé las migas de pan tostado sobre el plato de porcelana. No había dormido mucho, pero no por insomnio,
sino por esa electricidad que te recorre el cuerpo cuando sabes que la tormenta que desataste está a punto de tocar tierra. Roberto, mi fiel contador, había llegado hacía media hora. Estaba en la sala, revisando unos papeles con la seriedad de un notario en un testamento. «Ya debieron recibirlo, ¿verdad?», pregunté en voz alta, sin girarme. El notario confirmó la entrega de la notificación de desalojo a las 7:30. «Doña Jacinta», respondió Roberto desde la otra habitación. «Y el sistema de bloqueo vehicular reporta 3 intentos fallidos de encendido en la camioneta blindada a las 7:45. Sonreí. La precisión es una virtud que se ha perdido. Me imaginé la escena. Brenda, con la cara hinchada por el llanto y la resaca de la vergüenza del día anterior, intentando salir de su torre de marfil para ir a... ¿A dónde? Probablemente a un spa para curarse el estrés, o a casa de alguna amiga a despotricar contra la vieja bruja. Pero la camioneta, esa bestia de lujo que costaba más que mi primera fábrica, no se movió. Un pisapapeles de 2 toneladas. El timbre de la reja principal sonó con una insistencia grosera. No era el toque cortés de una visita. Era el dedo pegado al botón de alguien desesperado. «Déjalos entrar, Anselmo», dije al intercomunicador. «Pero que caminen desde la reja hasta la puerta. Que suden un poco. El camino de entrada tiene 100 metros de adoquín». Vi por la ventana cómo bajaban de un taxi amarillo, un vehículo común y corriente. Qué golpe para su ego. Esteban venía con la camisa de ayer, arrugada y fuera del pantalón. Brenda traía unas gafas oscuras enormes y cargaba al pobre Leo como si fuera un escudo humano. Caminaban rápido, tropezando, con esa urgencia de quien se sabe acorralado. Me senté en mi sillón favorito de la sala, crucé las piernas y esperé. Roberto se colocó de pie a mi derecha, como mi guardia pretoriano con corbata. La puerta se abrió de golpe. Ni siquiera saludaron. «¿Qué significa esto?», gritó Esteban, agitando un papel legal en el aire. Su voz se quebró en un gallo adolescente que delataba su miedo. «Nos llegó una orden de desalojo. Dice que tenemos 72 horas para vaciar el departamento». Brenda entró detrás de él. Se quitó las gafas y me mostró unos ojos rojos e inyectados en odio. «Usted está loca», chilló. «Tengo un bebé, su bisnieto. ¿Piensa dejarnos en la calle? Bloqueó las tarjetas, nos humilló en la fiesta y ahora nos quita la casa». Bebí un sorbo de café con una calma exasperante. Dejé la taza sobre la mesa con un tintineo suave. «Buenos días a ustedes también», dije. «Veo que el taxi los trajo bien. Es un medio de transporte muy digno. Lo usa la gente que trabaja». «No me cambies el tema, abuela». Esteban tiró el papel sobre la mesa de centro. «El departamento es mío. Tú me lo regalaste cuando nos casamos». «Ah, la memoria selectiva», suspiré mirando a Roberto. «Roberto, por favor, ilumina a mi nieto sobre la diferencia entre propiedad y comodato». Roberto se aclaró la garganta y abrió una carpeta azul. «Joven Esteban, el departamento en Las Lomas, escriturado bajo el folio 89-42, pertenece a Inmobiliaria Mondragón S.A. de C.B. Usted firmó un contrato de comodato, es decir, un préstamo de uso gratuito, revocable en cualquier momento por la parte propietaria. La cláusula sexta especifica que el inmueble debe ser devuelto si el ocupante daña la imagen o los intereses de la familia». Esteban se quedó mudo, con la boca abierta como un pez fuera del agua. Pero tú dijiste que era nuestro regalo de bodas», balbuceó mirando el suelo. «Les presté el techo, Esteban. Nunca les regalé los ladrillos», le corregí con dureza. «Y ayer, frente a 120 personas, me dejaste claro que yo no encajaba en su vida. Si yo no encajo en su vida, mi dinero y mis propiedades tampoco. Es una simple ecuación de coherencia». Brenda dio un paso adelante. Ya no parecía la mujer altiva de la iglesia. Parecía un animal asustado que muerde por instinto. «Esto es ilegal. Vamos a demandar. Tengo abogados. Mi papá conoce gente». Solté una carcajada. Fue un sonido genuino, divertido. «¿Tu papá?», pregunté. «¿Te refieres a ese buen hombre que tiene una ferretería en la colonia del Valle y al que nunca invitas a tus fiestas porque te avergüenza que tenga las manos ásperas?» «¿Ese papá?». Brenda se puso pálida. Toqué una fibra sensible. «Yo investigo, niña. Yo sé todo. ¿Y sobre tus abogados?», continué, levantándome del sillón.
El dolor de mis rodillas había desaparecido, reemplazado por la adrenalina del poder. ¿Con qué les vas a pagar? Las tarjetas están canceladas, las cuentas mancomunadas están congeladas, y acabo de enterarme, gracias a la diligencia de Roberto, que tienen una deuda de casi 1 millón de pesos en tarjetas de crédito personales que intentaron cubrir usando los fondos de la empresa esta mañana. Vi cómo Esteban se encogía físicamente. Se hizo pequeño. ¿Cómo sabes eso?, susurró. Porque soy la dueña del banco, idiota, le espeté, perdiendo la paciencia. Bueno, no del banco, pero sí de la cuenta que avala sus desastres. Intentaron hacer una transferencia de emergencia a las 6 de la mañana. Fondos insuficientes. ¿Te suena? Me acerqué a ellos. El olor a perfume caro de Brenda se mezclaba con el olor agrio del miedo de Esteban. Escúchenme bien, par de inútiles. Durante años me he callado. He firmado cheques. He pagado viajes. He tolerado que me miren por encima del hombro, pensando que soy una vieja anticuada que solo sirve para firmar. La abuela no entiende de moda, decían. La abuela es rústica. Pues esta vieja rústica construyó el imperio que les da de tragar. Señalé el ropón de Cristianar que había dejado expuesto a propósito sobre el sofá, limpio y perfecto, fuera de su caja. Ese ropón, dije bajando la voz, tiene historia, tiene dignidad. Ustedes querían estética, querían apariencia. Pues bien, ahora van a conocer la estética de la realidad. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Esteban llorando. Sí, llorando. Un hombre de 30 años, llorando como un niño al que le quitaron el dulce. Abuela, no tenemos a dónde ir, no tenemos dinero. Leo necesita pañales, leche. Leo no tiene la culpa de tener padres estúpidos, dije, suavizando el tono solo un poco al mirar al bebé que dormía ajeno al desastre en brazos de su madre. Por eso, no los voy a dejar en la calle absoluta. Los ojos de Brenda brillaron con una esperanza patética. ¿Nos vas a devolver el departamento? No. El departamento se pone en venta mañana. El dinero irá a una fundación de beneficencia. Ustedes se van a mudar a la casa de huéspedes de la finca Santa Rosa. Se quedaron helados. La finca Santa Rosa está a 3 horas de la ciudad. Es una propiedad vieja, funcional, en medio del campo. No hay señal de internet de alta velocidad. No hay centros comerciales cerca. No hay sociedad. ¿Al campo?, preguntó Brenda con horror. Pero Esteban trabaja en la ciudad. Es el vicepresidente de marketing. Era, intervino Roberto, deslizando otro papel sobre la mesa. Esta es su carta de despido, joven Esteban. Efectiva desde hoy. La junta directiva, presidida por su abuela, ha decidido eliminar el puesto por redundancia e incompetencia. Esteban agarró el papel. Le temblaban las manos tanto que apenas podía leer. ¿Me despediste? Te liberé, mijo, le dije, mirándolo a los ojos. Te liberé de la carga de fingir que trabajas. Porque seamos honestos, lo único que hacías era ir a la oficina a jugar golf en el simulador y a firmar gastos de representación. Caminé hacia la ventana y miré mi jardín. Mis rosales estaban hermosos, fuertes, porque yo los podo. La oferta es esta, dije sin mirarlos. Se van a Santa Rosa. La casa es pequeña, tiene 2 habitaciones. Es digna, limpia y segura. Hay un puesto vacante para administrador de la bodega de granos. El sueldo es de 12,000 pesos mensuales. ¿12,000? Gritó Brenda. Eso es lo que cuestan mis zapatos. Entonces tendrás que aprender a caminar descalza o a cuidar mejor tus zapatos, mi vida. Me giré para enfrentarla. ¿Es eso o la calle? Ustedes eligen. Tienen 5 minutos. El silencio que siguió fue pesado, denso. Podía escuchar la respiración agitada de Esteban. Estaban procesando la caída. De la cima del mundo, del self-made, a empleados rurales con salario mínimo. No podemos vivir con eso, murmuró Esteban. Es imposible. Millones de familias viven con eso y menos, y son felices y dignos, repliqué. Quizás aprendan algo que nunca les enseñé, el valor de las cosas. Brenda miró a Esteban, esperando que él peleara, que sacara algún as bajo la manga. Pero Esteban estaba derrotado. Su identidad entera estaba construida sobre mi dinero. Sin él, era un cascarón vacío. Aceptamos, dijo Esteban con la voz rota. ¡Esteban!,
le recriminó Brenda. No tenemos opción, Brenda, le gritó él, estallando por primera vez. No tenemos nada. Nada es nuestro, ni el coche, ni la casa, ni la ropa. Todo es de ella. Brenda rompió a llorar, pero esta vez no era teatro. Era la realidad golpeándola en la cara. Se dejó caer en el sofá, abrazando al bebé. Bien, dije. Roberto les dará las llaves de la camioneta pick-up de la finca. Es un vehículo de trabajo, manual, sin aire acondicionado de lujo. Espero que sepas manejar estándar, Esteban. Aprenderé, dijo él, bajando la cabeza. Y una cosa más, añadí, acercándome a Brenda. Ese vestido que traes puesto. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué? Lo compraste con la tarjeta corporativa el viernes pasado. 30,000 pesos. Técnicamente es uniforme de la empresa, pero te lo regalo. Considéralo mi último acto de estética, para que tengas algo bonito que ponerte cuando vayas a comprar tortillas al pueblo. La humillación estaba completa. No necesitaba gritar más. Ellos mismos se habían cavado el pozo. Yo solo les quité la escalera. Váyanse, ordené. Tienen hasta el atardecer para sacar sus cosas personales del departamento. Muebles, cuadros y electrodomésticos se quedan. Son inventario de la inmobiliaria. Solo ropa y objetos personales. Y cuidado con llevarse algo que no sea suyo, porque tengo inventario de todo. Salieron de la casa arrastrando los pies. Ya no había arrogancia. Ya no había miradas de superioridad. Eran dos jóvenes enfrentándose a la vida real por primera vez a los 30 años. Cuando la puerta se cerró, sentí que me faltaba el aire por un segundo. Me apoyé en el bastón. ¿Está bien, doña Jacinta?, preguntó Roberto acercándose rápido. Estoy cansada, Roberto. Cansada del alma. Me senté de nuevo. Miré el ropón de Cristianar. ¿Fui demasiado dura?, pregunté al aire. Roberto recogió los papeles de la mesa con calma. Señora, usted acaba de salvarles la vida. Iban rumbo al precipicio de la inutilidad. Ahora, al menos, tienen suelo firme, aunque sea duro. Asentí. Tenía razón. A veces, el amor de abuela no es dar dulces, sino dar medicina amarga para curar la enfermedad. Llama al capataz de Santa Rosa, instruí. Dile que van para allá, que los trate como a cualquier empleado, sin privilegios. Si llegan tarde, se les descuenta el día. Si no trabajan, no cobran. Quiero reportes semanales. Entendido. Roberto se retiró al despacho para hacer las llamadas. Me quedé sola en la sala. El reloj de péndulo marcaba las 9 de la mañana. El día apenas comenzaba, y yo ya había reestructurado el destino de mi familia. Me acerqué a la ventana para verlos irse. El taxi los esperaba. Vi cómo Esteban le abría la puerta a Brenda, algo que no había hecho en años. Vi cómo Brenda protegía la cabecita de Leo al entrar al coche. En medio de la desgracia, empezaban a actuar como una familia de verdad, no como una foto de Instagram. Quizás había esperanza. Quizás, entre el polvo y el trabajo duro, encontrarían la dignidad que perdieron entre cócteles y marcas de lujo. Pero esto no había terminado. Todavía faltaba una pieza en el tablero. Mis supuestas amigas. Esas que se rieron ayer, las que bebieron mi vino y miraron hacia otro lado cuando me corrieron. Mi teléfono empezó a sonar. Era Lupe, la más chismosa de todas. Seguramente quería saber los detalles del escándalo. Dejé que sonara. Hoy era lunes de limpieza, y apenas había sacado la primera bolsa de basura. Fui a mi habitación y abrí mi armario. Saqué un vestido sencillo, de algodón, cómodo. Me quité el traje sastre. Me solté el pelo. Me miré al espejo. La vieja Jacinta, la que no encajaba, acababa de demostrar que ella no necesita encajar, porque ella es la que hace el molde. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba hace mucho. «Bueno», contestó una voz joven. «Hola, soy Jacinta Mondragón. Quiero hablar con el editor de la sección de sociales del periódico local». «¿De parte de quién?» «Dile que soy la señora que va a darle la exclusiva de por qué la familia perfecta se muda al campo. Y dile que tengo fotos. No de la fiesta, sino de las facturas». Colgué. Si Brenda quería ser famosa, yo la iba a ayudar, pero bajo mis términos. La narrativa ahora me pertenecía a mí. Me senté en la orilla de la cama y acaricié la colcha tejida a mano. Sentí una paz extraña. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi respeto. Pero sobre todo, había recuperado mi voz. Mañana, cuando saliera el sol en Santa Rosa, mis nietos tendrían que despertarse con el gallo,
no con la alarma del celular. Y por primera vez en sus vidas, el desayuno que se comieran tendría el sabor inigualable de haber sido ganado con el sudor de su frente. Yo me encargaría de que así fuera, porque soy Jacinta, y en mi historia nadie me dice dónde sentarme. Sonreí, cerré los ojos un momento y escuché el silencio de mi casa. Ya no era un mausoleo, ahora era un cuartel general, y la generala estaba lista para la siguiente batalla. El taxi ya había desaparecido en la curva de la calle. El futuro estaba en marcha. Los cimientos habían temblado, sí, pero la casa seguía en pie, y yo con ella. Han pasado 3 meses desde aquel domingo en que se apagaron las luces y se encendió la verdad. 3 meses desde que mi casa dejó de ser una sala de espera para herederos impacientes y volvió a ser mi santuario. Hoy, el teléfono sonó temprano. Era Lupe, esa misma amiga que se tapaba la boca para reírse cuando Brenda me prohibió la entrada a la iglesia. «Ay, Jacinta querida», decía con esa voz melosa que me da de entera. «Hace tanto que no te vemos en el club de costura. Estamos organizando un té benéfico y pensamos que tú, con tu gran corazón y tu chequera, tu generosidad, serías la madrina ideal». Sonreí mientras removía mi café con una cucharita de plata. Antes, esa llamada me hubiera hecho sentir incluida. Ahora, solo me producía una lástima ajena. «Lupe, fíjate que estoy muy ocupada», le respondí mirando por la ventana cómo Anselmo cargaba unas cajas de despensa en la camioneta. «Estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero en proyectos que realmente dan frutos, no en tés donde se sirven galletas rancias y chismes frescos». Colgué sin esperar su respuesta. Ya no necesito la validación de mujeres que miden su valor por el tamaño de los diamantes de sus maridos. Mi valor está en lo que construí y en lo que estoy reparando. Bajé las escaleras con una agilidad que no sentía hace años. Dicen que el estrés envejece, pero yo digo que cargar con parásitos envejece más. Desde que corté el cordón umbilical de oro que unía a mi nieto con mi cuenta bancaria, me siento 10 años más joven. Mis dolores de articulaciones han disminuido, quizás porque ya no cargo el peso de la decepción diaria. Roberto me esperaba en la entrada, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa discreta. «El reporte de producción de la finca Santa Rosa, doña Jacinta. Los números han subido un 15% este trimestre». «¿Y el reporte de recursos humanos?», pregunté, sabiendo exactamente a qué me refería. «El capataz dice que los nuevos empleados han dejado de quejarse por las ampollas y han empezado a cumplir sus cuotas. Parece que el hambre es un excelente motivador laboral». Asentí. Era hora de verlo con mis propios ojos. No había visitado la finca desde que los exilié. Quería darles tiempo para que el shock del cambio de vida se asentara, para que la desintoxicación de la vanidad hiciera efecto. «Vámonos, Anselmo», ordené al subir al coche. «Quiero ver si la semilla que plantamos en tierra dura ha logrado echar alguna raíz». El viaje fue largo. Dejamos atrás los edificios de cristal y el asfalto perfecto de la ciudad, adentrándonos en carreteras secundarias donde el paisaje se vuelve verde y el aire huele a leña quemada y estiércol. Para muchos, este olor es desagradable. Para mí, huele a dinero honesto. Al llegar a la entrada de Santa Rosa, noté que la reja estaba recién pintada. No por contratistas externos, sino con brochazos inexpertos pero entusiastas. Entramos despacio. No quería anunciar mi llegada con bombos y platillos. Quería sorprenderlos en su hábitat natural, sin tiempo para que montaran un teatro. La camioneta se detuvo frente a la bodega de granos. El sol estaba en su punto más alto, cayendo a plomo sobre los techos de lámina. Bajé del coche, ajustándome el sombrero para protegerme del resplandor, y entonces lo vi. Allí estaba Esteban. Mi nieto, el vicepresidente de marketing, que no sabía ni prender la cafetera de la oficina, estaba cargando costales de maíz de 50 kilos. Llevaba una camiseta blanca percudida por el polvo y el sudor, unos pantalones de mezclilla gastados y botas de trabajo llenas de lodo seco. No tenía la panza floja de antes. Se veía más delgado, fibroso, quemado por el sol. Se detuvo para secarse la frente con el antebrazo y me vio. Se quedó paralizado un momento. Pensé que vendría corriendo a pedirme dinero, a suplicar perdón, a llorar por su vida perdida, pero no lo hizo. Dejó el costal en su lugar, se sacudió las manos y caminó hacia mí con paso firme, no con la arrogancia de antes.
sino con el cansancio digno del obrero. «Hola, abuela», dijo. Su voz sonaba diferente, más grave, menos chillona. «Hola, Esteban. Veo que la pintura de la reja te quedó un poco chueca». Él soltó una risa breve, mirando hacia la entrada. «Sí, bueno, nunca había agarrado una brocha en mi vida. A la próxima quedará mejor». Lo miré a los ojos. Ya no había ese brillo vidrioso de la resaca perpetua. Había claridad. «¿Dónde está ella?», pregunté. «En la casa chica. Está preparando la comida. Leo está durmiendo la siesta». «Vamos». Caminamos juntos hacia la casa de huéspedes. Es una construcción sencilla, de adobe y teja, con 2 habitaciones y una cocina pequeña. Al acercarnos, noté que había macetas con geranios en las ventanas, las mismas flores baratas y resistentes que yo tenía en mi primera casa. La puerta estaba abierta para que corriera el aire. Entré sin llamar. Brenda estaba en la cocina. La mujer que gastaba 30,000 pesos en un vestido estaba de espaldas, frente a una estufa de gas de 4 quemadores, volteando tortillas en un comal. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje, con una camiseta de algodón y unos jeans que le quedaban un poco grandes. «Esteban, lávate las manos que ya están los frijoles», dijo ella sin voltear. «Tenemos visita, Brenda», dijo mi nieto. Ella se giró rápido, con la espátula en la mano. Al verme, su reacción fue instintiva. Se llevó la mano al pelo como queriendo arreglarse, avergonzada de su apariencia. Pero luego bajó la mano y enderezó la espalda. «Doña Jacinta», dijo. Ya no había el tono desafiante, ni el sarcasmo venenoso. Había cautela. «Huele bien, muchacha», dije, olfateando el aire. «Frijoles con epazote, si no me equivoco». «Sí, señora. Don Anselmo, digo, el capataz, nos enseñó a cultivar el epazote en el huerto de atrás. Es más barato que comprarlo en el pueblo». Me senté en una de las sillas de madera de pino de la mesa pequeña. La casa estaba impecable. No había lujos, pero estaba limpia. No había cuadros de arte moderno, pero había dibujos hechos con crayones pegados en la pared. «¿Cómo está el niño?», pregunté. «Creciendo», respondió Brenda, sirviendo un vaso de agua de limón y poniéndolo frente a mí. «Ya camina, y ya dice agua y papá». «¿Y bisabuela?», inquirí, arqueando una ceja. Brenda bajó la mirada, avergonzada. «Todavía no, pero le enseño su foto todos los días, la que recortamos del periódico cuando salió el reportaje de la empresa». Hubo un silencio. No era un silencio incómodo como el de la iglesia. Era un silencio de reconocimiento. Esteban se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Manos rasposas, con callos, con uñas cortas y limpias. Manos de hombre, por fin. «Abuela, ha sido difícil», admitió Esteban. «Los primeros días pensé que me iba a morir. Me dolía todo. Odiaba el calor, odiaba los insectos, te odiaba a ti». «Lo sé», dije tranquilamente. El odio es la primera reacción del ego cuando se le quita el alimento. Pero luego llegó el primer cheque, 12,000 pesos. Esteban miró a Brenda y sonrió levemente. Nunca me había emocionado tanto por dinero. Cuando fui al cajero en el pueblo y saqué el efectivo para comprar los pañales y la despensa, sentí algo raro. Sentí que ese dinero era mío de verdad, que nadie me lo podía echar en cara porque yo lo sudé. «Eso se llama dignidad, mijo», le dije, tomando un sorbo del agua de limón. Estaba fresca, perfecta, con el punto exacto de azúcar. Brenda se sentó al lado de su esposo. «Señora Jacinta, yo quería pedirle perdón», dijo ella con la voz temblorosa pero firme. «Por lo de la iglesia, por lo de la estética. Fui una estúpida superficial. Pensé que el mundo me debía todo solo por ser bonita. Aquí a las gallinas no les importa si soy bonita. Si no les doy de comer, no ponen huevos, y si no hay huevos, no desayunamos». Miré a esta mujer, a la que tanto detesté, y vi una transformación que ni el mejor cirujano plástico podría lograr. La vanidad se había evaporado con el calor del campo, dejando al descubierto a un ser humano capaz de aprender. «No me pidas perdón a mí, Brenda», le dije. «Pídele perdón a tu hijo, porque casi lo condenas a ser un inútil como lo eran ustedes, pero lo están salvando». En ese momento se escuchó un llanto suave desde la habitación contigua. Brenda se levantó de un salto, pero yo levanté la mano. «Déjame ir a mí». Entré al pequeño cuarto.
Leo estaba de pie en su cuna de madera, agarrado a los barrotes. Al verme, dejó de llorar y me miró con curiosidad. Tiene los ojos de mi esposo Pedro, grandes, oscuros, profundos. Lo cargué. Pesaba más que la última vez. Olía a jabón neutro y a talco, no a perfumes importados. Me abrazó con esa confianza ciega que solo tienen los niños y los animales. «Hola, mi vida», le susurré al oído. «Tu bisabuela vino a ver si tus papás ya aprendieron la lección. Y parece que sí». Salí con el niño en brazos. Esteban y Brenda me miraron con una mezcla de miedo y esperanza. Quizás pensaban que venía a devolverles las llaves del ático, las tarjetas de crédito, la vida fácil. Volví a sentarme, acomodando a Leo en mi regazo. «Escúchenme bien», dije, y ambos se enderezaron como soldados. «He visto los reportes, he visto la casa, y he probado el agua de limón. Han sobrevivido 3 meses. Eso es más de lo que yo apostaba, honestamente». «Queremos seguir aquí, abuela», dijo Esteban rápidamente. «Bueno, no es que amemos cargar costales para siempre, pero estamos bien, estamos tranquilos. Por primera vez dormimos sin pastillas». «Lo sé. Pero tú no naciste para cargar costales, Esteban. Tienes estudios, aunque nunca los usaste. Y tú, Brenda, tienes buen gusto, aunque lo usabas para el mal». Saqué de mi bolso un sobre manila. Lo puse sobre la mesa. «Aquí hay una propuesta. No es un regalo. Es un contrato». Esteban abrió el sobre con manos temblorosas, leyó el documento y frunció el ceño. «¿Gerente de la Cooperativa Textil Regional?», leyó. «¿En el pueblo de San Juan?». «Es un puesto real, Esteban. La cooperativa agrupa a 50 mujeres artesanas. Necesitan a alguien que les ayude a comercializar sus productos, a exportar, a llevar las cuentas claras. El sueldo es de 25,000 pesos. No te harás rico, pero vivirás mejor que con 12. «¿Y yo?», preguntó Brenda, tímida. «Lee la segunda página». Brenda tomó la hoja. «Coordinadora de control de calidad y diseño artesanal». «Las artesanas hacen maravillas, Brenda, pero a veces les falta ojo para los detalles finales, esos que hacen que un producto se venda caro en el extranjero. Tú tienes ese ojo. Tienes esa obsesión por la estética. Úsala para ayudar a estas mujeres a vender sus manteles y blusas a precio justo, no para humillar a tu suegra». Brenda me miró y vi lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de berrinche, eran lágrimas de gratitud. «¿Podemos quedarnos en la finca?», preguntó Esteban. «Por ahora. Pagarán una renta simbólica. Quiero que ahorren. Quiero ver estados de cuenta donde el dinero crece, no donde desaparece. Si en un año la cooperativa funciona y ustedes siguen siendo personas decentes, hablaremos de fideicomisos para la educación de Leo. Pero solo para la educación». Me levanté entregándole el niño a su madre. «La herencia, muchachos, no es el dinero que se deja en el banco. La herencia es saber que si mañana el banco se quema, ustedes tienen las manos y la cabeza para no morirse de hambre. Esa es la única fortuna que nadie les puede quitar». Salí de la casa chica. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y violeta. Esteban y Brenda salieron a despedirme hasta el coche. No hubo abrazos efusivos ni promesas vacías. Hubo un apretón de manos firme con Esteban y un beso respetuoso en la mejilla de Brenda. «Gracias, abuela», dijo Esteban. «Gracias por el apagón». Sonreí mientras subía al Mercedes. «A veces hay que apagar la luz para poder ver las estrellas, mijo». Mientras Anselmo conducía de regreso a la ciudad, me quedé pensando en la caja de cedro que dejé guardada en mi armario. El ropón de Cristianar. Leo ya no lo usaría. Ya le quedaba chico. Pero eso no importaba. Ese ropón representaba una tradición de apariencia. Lo que habíamos construido hoy era una tradición de esencia. Llegué a mi casona ya entrada la noche. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía en paz. Entré a mi despacho y me serví una copita de jerez. Me senté frente al retrato de mi esposo Pedro. «Lo logramos, viejo». Brindé hacia la foto. «Me costó ser la bruja del cuento, pero al final creo que salvamos el linaje. Tu apellido ya no es una marca de ropa cara, vuelve a ser una marca de trabajo». Miré por la ventana hacia el jardín oscuro. Mis rosales estaban floreciendo, más fuertes que nunca después de la poda drástica. Así es la vida. A veces tienes que cortar lo que más amas para que no se pudra.
Mañana tengo junta con el consejo directivo. Pasado mañana tengo cita con el cardiólogo. La vida sigue, con sus achaques y sus victorias. Pero esta noche voy a dormir tranquila. Brenda y Esteban no volverán a ser los dueños del mundo que creían ser, pero por primera vez son dueños de su propio destino. Y yo, Jacinta Mondragón, a mis 82 años, descubrí que mi mejor negocio no fue la fábrica textil, ni las inversiones inmobiliarias. Mi mejor negocio fue invertir en la caída de mi propia familia, para poder verlos levantarse como gigantes de verdad. Apagué la lámpara verde del escritorio. La oscuridad me envolvió, pero no me dio miedo, porque cuando uno lleva el fuego por dentro, nunca está a oscuras. Sonreí en la penumbra. La lección ha terminado, la clase se levanta, y la maestra, por fin, puede descansar.